Y bueno, con esto arrancamos. ¿Cómo termina la economía, Milei, de este año? Cuénteme. Bueno, la verdad es que termina con algunos pronósticos que se han cumplido y, por ejemplo, ¿te acordás que nosotros dijimos que la expansión de la economía no iba a pasar el 3%? De hecho, había un consultor que movió cielo y tierra para meter a su polla ahí adentro, lo cual era un peligro, ¿no? Porque es un tipo que se había timbiado en dólar futuro siendo asesor de un candidato presidencial, ¿no? Con muchas chances. Que la economía se iba a expandir al 5%. Bueno, eso no pasó. O sea, y otra cosa, recordás, nosotros habíamos dicho que los dos mejores trimestres iban a ser el segundo y el tercero, porque así es, se estaba comparando contra datos muy malos. Y ahora lo que se empieza a ver es que la economía se empieza a desacelerar y que el año va a terminar abajo del 3%. O sea que, punto para los ortodoxos, ¿no? Que dijimos vamos a estar abajo del 3%, ¿sí? El segundo y el tercer trimestre va a ser lo mejor que va a haber para mostrar, y después, con lo cual ni siquiera estamos volviendo al nivel del 2015 ya. Primer punto, o sea. Y esto después ahora se liga con la política monetaria. Yo quiero recordar que en charlas previas que hemos tenido acá, vos decías que era un desastre pensar que el triunfo de este programa económico era terminar como el 2015. Claro. Lo que está diciendo ahora es que ni siquiera vamos a terminar como el 2015. Claro, pero lo que digo es, o sea, pero nosotros también anticipamos que, digamos, en el mejor de los casos, o sea, teníamos el rebote, ¿no? Sí. Ese, digamos, el primer punto, con lo cual, lejos de agarrarle, digamos, hemos estado muy precisos. Primer punto. Segundo punto, alguien me puede achacar que la inflación no fue la que preveíamos. O sea, igual nosotros hasta mitad de año dijimos sabíamos que iba a andar más o menos el 20%. Sí, pero... Y lo dijimos. Sí, es cierto, pero lo que quiero decir... A vos no te gustaba porque te gustaba que Sturzenegger insistiera con el 17 y sí, todo pero también habíamos hablado de la bala de plata, que no se aprovechó. Y quiero hacer un punto, ¿por qué no se cumplió la meta? La bala de plata funciona con el hombre lobo, no con los boludos. Ok, digamos, vamos, es muy bueno el punto, pero digamos, o sea... quiero, digamos, me parece que vale la pena explicar los tres motivos por los cuales no se cumple la meta de inflación. Básicamente no se cumple la meta de inflación por dos motivos ligados a Sturzenegger y un motivo ligado a Marcos Peña. Sí, que es responsabilidad absoluta de Marcos Peña. Primer punto. Durante el Banco Central cambia el esquema de política monetaria en octubre del año pasado. Pasa de dejar de controlar el agregado monetario a un inflation targeting, es decir, esa política que tanto resultado le había dado para evitar la hiper y para bajar la inflación, él la abandona y se va a un esquema de inflation targeting controlando la tasa de interés, que nosotros habíamos avisado que no es el modelo adecuado para hacer política monetaria. Digo, aún en aquellos casos donde funciona, o sea, digo, el inflation targeting tiene un problema de inconsistencia teórica, pero no importa, pero en aquellos lugares donde funciona, porque digo, esa inconsistencia teórica no se nota porque la inflación es baja. Siempre que funcionó bien es porque lo aplicaron con inflaciones bajas, ¿sí? Pero al margen de esa cuestión, ¿qué pasó? Como la hiper hubiera tomado lugar entre marzo y abril del 2016 y los saldos reales quedaron muy bajos, por eso, digamos, la tasa de inflación empieza a caer fuertemente, una de las cosas que pasó es, hubo recomposición de la demanda de dinero por lo que fue la caída de marzo-abril, hubo un efecto estacional, y como si todo esto fuera poco, estuvo el blanqueo de capitales. Como el
Banco Central fue a un esquema de inflation targeting y la cantidad de dinero se ajusta a lo que requiere el mercado. ¿Qué es lo que pasó? Transitoriamente subió mucho la demanda de dinero. Y el Banco Central leyó ese efecto como permanente. Cuando se cayó la demanda de dinero a fin de febrero, ¡pum!, eso implicó que la tasa de inflación quedara muy alta por unos cuantos meses. Primer error del Banco Central, el Banco Central lo admite públicamente. Segunda oportunidad que tiene el Banco Central para acomodar la meta. El Banco Central ya, digamos, empieza a normalizar la situación hacia el mes de mayo. El mes de mayo ya empieza a dar una tasa de inflación y que, si uno empezaba a mirar, digamos, se podía llegar a acomodar los números. ¿Qué fue lo que pasó? La bala de plata tiene que dejar constante la cantidad de dinero en el momento que se pagan los aguinaldos. ¿Por qué? Porque eso iba a generar un aumento en la demanda de dinero. Si vos dejabas constante la cantidad de dinero, la tasa de inflación se derrumbaba. ¿Qué hizo el Banco Central? No mantuvo a raya la cantidad de dinero, se le escapó la cantidad de dinero. Eso fue un elemento que contribuyó a que haya más inflación. Con lo cual, como no lo cumplió, se dio lo que dijimos: si no lo cumple, la meta no se alcanza. Pero hubo un elemento adicional que va a hacer que el año termine con más inflación. Y algo que nosotros hemos mencionado acá enfáticamente, que fue la irresponsabilidad de Marcos Peña al echar a Carlos Melconian por hacer bien su trabajo. Si vos recordás, Carlos, nosotros hicimos una crítica muy dura a esa decisión de Marcos Peña, porque consideramos... ¿Fue Marcos Peña el que echó a... Sí, fue Marcos Peña que lo echó. Porque Melconian hizo bien su trabajo. Y alertamos que justamente Javier González Fraga es un impresentable, o sea, es un keynesiano, y que consecuentemente iba a ser un riesgo y que iba a poner en riesgo el cumplimiento de la meta. Y esto es lo que efectivamente pasó. El Banco Nación maneja del mercado bancario argentino entre el 20 y el 25%, ¿ok? Es un jugador muy importante. Su posición de Levax estaba en línea con eso. ¿Qué es lo que hizo González Fraga? En el balance tenía 150.000 millones de pesos de Levax. Si la cantidad de dinero creció al 30%, la cantidad de Levax debería haber trepado a 200.000 millones de pesos. Cuando vos mirás hoy el balance, en un contexto donde le cayeron los depósitos, las Levax están en 100.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que Banco Nación desesterilizó letras para hacer volar el crédito. Claramente, esa fue la política. Bueno, eso generó que esos 100.000 millones que alegremente revolvió González Fraga es una expansión adicional de la base monetaria de 12,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor González Fraga le puso a la tasa de inflación un puntito adicional por mes. Es decir, si la meta, digamos, o sea, Sturzenegger cometió dos errores, pero Marcos Peña es dueño de por lo menos de 6-7 puntitos de inflación, ¿eh? Yo quiero decir acá que no creo que sea solo idea de González Fraga o Marcos Peña el tema de o Quintana también apoya esa idea. Salir, digamos, con una política de crédito, y no sé si también Quintana tampoco es el último responsable de esto. Yo creo que es una política que el gobierno en su conjunto ha decidido tomar, ¿no? Y de hecho lo ha hecho 2 o 3 meses antes de las elecciones, y creo que en parte eso ha provocado, digamos, el triunfo electoral. Es decir, yo sé que esto va en contra tuya, yo sé que esto tiene que ver con el populismo y con todo, pero digo, ha sido una política, me parece, consensuada a nivel gubernamental. No, o sea, vos decís, yo no le pondría nombre y apellido. O sea, vos decís que entonces... yo creo que el gobierno nacional fue para atrás. Yo creo que el gobierno nacional tomó la decisión de salir, digamos, con esta política de crédito. Y que entonces lo acorralaron a Sturzenegger y se tuvo que meter la Es muy probable que haya sido así.
Bueno, digo... Es muy probable, digo, porque además estamos viendo que no solo habla de plata, estamos viendo que hubo 2 o 3 circulares del Banco Central, que vos mismo llegaste acá y dijiste, lo parió, ¿cómo puede ser que hayan emitido estas circulares del Banco Central? ¿No? Bueno, evidente, yo creo que hubo, en este sentido, hubo un alineamiento del gobierno en su conjunto, vamos para allá, estemos de acuerdo o no. Bueno, entonces, digamos, también hay que tener conciencia de que se generó un boom artificial de crédito. Está clarísimo, está clarísimo. Después del boom viene el boost. Bueno, o sea que con lo cual lo vamos a terminar pagando con persistencia en la tasa de inflación. Bueno, es muy probable que eso suceda. Yo digo lo siguiente, que era lo que hablaba ayer con Agustín Monteverde. Es decir, me parece que hoy, y esto vos que sos un economista me lo vas a poder explicar muy bien, la gran duda que hay en el mundo económico es, bueno, el gobierno logró el apoyo político necesario para hacer las reformas que tiene que hacer. Todavía no se percibe, digamos, ningún movimiento en esa dirección. Es decir, no estamos viendo que haya políticas por el momento que apunten a la baja del gasto público, no estamos viendo por el momento que la reforma tributaria sea tal. Bueno, eso nosotros lo anticipamos. Bueno, lo anticipamos, pero digo, es decir, más allá de lo que vos y yo podemos anticipar en este espacio, lo que me parece que la sociedad argentina estaba esperando es, bueno, a ver cómo le va a ir a Macri en octubre. Yo creo que a Macri le fue extraordinariamente bien, le fue mejor de lo que se suponía que le iba a ir, es decir, logró un respaldo político y un poder político aún mayor del que se esperaba, con lo cual, bueno, ahora vamos a ver si realmente usa ese poder político para avanzar en la dirección correcta o se va a quedar acá, ¿no? Bueno, está claro lo que ha pasado. A ver, nosotros ¿qué dijimos siempre? ¿Y por qué, digamos, anticipamos que la reforma tributaria iba a ser un fiasco? Porque la sociedad se divide entre los que se rompen el traste laburando y pagan impuestos y los parásitos que viven de los impuestos. Y los parásitos que viven de los impuestos son los que tienen el dominio del aparato represivo del Estado y además son los que determinan las reglas de juego. Con lo cual, era claro que no... Digamos, es así, es como que de repente agarra un chorro, se encuentra una persona, lo afana, le quita todo. Pero eso también... No, pero la pregunta es, ¿vos crees que a los 15 minutos vuelve el chorro a decir, che, mirá, se me fue la mano, toma, te devuelvo algo? Te lo pongo de otra forma. Hay otras sociedades en donde los parásitos que viven de los impuestos son los que son los que legislan y los que regulan y los que sancionan. Y sin embargo logran bajar impuestos. Bueno, digo, es decir, Bill Clinton se acostó con todas las pasantes de 20 años que se le cruzaban por el escritorio y se fue con el 63% de popularidad a pesar de los escándalos porque bajó los impuestos y lo hizo. Bueno, por eso. Entonces, digo, hay sociedades que lo que logran, digamos, que el parásito regulador que vive de los impuestos logra bajar los impuestos. Sí, bueno, digo, a ver, acá el punto es, yo creo que lo he dicho muchas veces, que la corporación política en la Argentina es chorra, parasitaria e inútil y sobre todas las cosas es una reverenda mierda. Digo, lo cual claramente va por mí sin ninguna duda y me hago cargo de lo que digo. Y digamos, el mejor ejemplo lo podemos tomar con el señor Ferminio Iglesias, ¿no? Digo, que tanto ha criticado el nepotismo del kirchnerismo y ahora salió a bancar el nepotismo macrista con el nombramiento de la hermana de Triaca, ¿no? O sea, qué cosa extraña ese episodio, ¿no? Un papelón, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, yo no creo que Jorge Triaca haya pedido por su hermana ni nada por el estilo, Conociéndolo Jorge no lo creo. La verdad que me importa muy poco cómo haya sido el evento. Sí. Entonces, obviamente en ese contexto no iba a bajar la presión tributaria. ¿Por qué? Porque la corporación política de mierda no iba a ceder sus privilegios.
y eso es la contracara de la casi nula baja de bueno, impuestos. pero eso, insisto, eso pasa en la Argentina hoy con esta clase política, porque en otras sociedades, donde la clase política también está en la misma situación, bajan los impuestos. Y bueno, entonces quiere decir que tenemos una corporación política mucho peor que la del resto. Después hay otro tema más que a mí también me parece... La reforma laboral es otro tema que está digamos, siendo duramente cuestionada, y hay mucha duda de que realmente salga. A ver, yo quiero terminar con el costo de los impuestos. Si se cumpliera lo que prometen, que ya sabemos que viene un impuestazo ahora, ¿no?, que baja de impuesto, ¿sí?, tardaríamos entre 50 y 75 años en alcanzar la presión tributaria de Chile. Primer punto. Si querés, te dejo para después el tema previsional. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pancho de Cristófaro, ¿cómo anda, mi viejo? Profesor, ¿cómo dice que le va? Bien, ¿cómo anda usted? Señor Milei, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo andas, Pancho, querido? Todo espectacular, un placer escucharlo. Bueno. Encima lo tenemos a Duhovne, que dice que la política monetaria dura se va a mantener en todo el 2018. Así que vos imagínate, con el gasto público que hay, el tipo de cambio así y no hay un mango en la calle. ¿Cómo puede arrancar la economía con tasa del 31% como llegó hoy? 31. Y ayer a última hora 35%. 35. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo me pregunto, porque aumenta estacionalmente la demanda de dinero, por eso se va a las nubes. Porque aumenta estacionalmente la demanda de dinero, está aumentando la demanda de dinero en esta parte del año. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. No me interesa. Con bueno. El 31%, con tasa del 30%, no sé de qué estamos hably porque si a vos te pagan el 30%... Te digo, ayer me llamó uno de los bancos con los que laburo, sí, y me habla una señorita call center. Me dice, hola señor Kikuchi, sí, le habla Mariana. Oh, ¿qué tal, Mariana? No, para comunicarle que si usted nos autoriza, nosotros ya mismo le estamos depositando 300.000 pesos en su cuenta como plata, que se acreditan instantáneamente. Le digo, discúlpame, ¿a qué tasa? Y en ese momento estamos en el 46%. Y bueno, ¿te das cuenta lo que te decía ayer? Si a vos te pagan el 31% y te dan un crédito a sola firma en tu cuenta del 45%, 46%, imagínate la de tarjeta de crédito. 70, claro. 80%. ¿Te acordás cuando estábamos en esos valores? Olvídate. ¿Te puedo hacer una notita de color? Sí. Vos sabés que un profesor de la UBA, que es un keynesiano pelotudo recalcitrante, sacó una nota en contra del Bitcoin, ¿no? Porque claro, como Stiglitz salió a tirarle mierda al Bitcoin, claro, como es un colectivista y quiere afanar a la gente, entonces está en contra del Bitcoin, ¿no? Sí. Y además ese impresentable, digamos que es un mentiroso, dijo que Diego y yo somos defensores del Bitcoin. Nosotros no nos expedimos porque no estudiamos el caso, no tenemos tiempo, ¿sí? O sea, esa es la realidad. Pero claro, como había caído, evidentemente, o sea, salió a tirarle mierda. Y ahora volvió a volar el Bitcoin. O sea, se debe querer matar el keynesiano de mierda ese, ¿no? No, pero mira, más que yo no lo conozco, entonces no sí, yo tampoco. Bueno, pero si es un keynesiano, tenés que saber que por definición es una mierda. Y bueno, pero no, ¿qué querés que te diga? No, doy muchas vueltas para decir las cosas, al igual que vos, viste, que después una semana anímicamente. Don Milei, habíamos quedado en la parte previsional, cuénteme. Sí, mira, Carlos, a mí me parece que el tema previsional es de una gravedad enorme y no entenderlo es complicado, y lo que está haciendo el gobierno es peor todavía. A ver, el sistema previsional argentino está quebrado. Argentina gasta en términos de PBI, en jubilaciones, 10 puntos del PBI. Para que te des una idea, es lo mismo que gasta Alemania con una población 45% más vieja. No solo eso, sino que además, por el esquema de la fórmula, o sea, digamos, inexorablemente va a quebrar, o sea, va a terminar peor. Porque fíjate que, ¿de dónde sale la guita de la jubilación? Del PBI per cápita, si vos querés, de alguna manera. Desde el 2008 hasta esta fecha el PBI per cápita varió 0. Y la retribución de los jubilados, 24% en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que esos son 2 puntos del PBI.
Si a eso le sumás la irresponsabilidad de la bipolar de Tolosa, que jubiló gente sin aporte, duplicando los jubilados, ahí tenés 4 puntos. O sea, las estupideces que hizo Cristina Fernández de Kirchner son 6 puntos del PBI. Con lo cual, el sistema previsional, en lugar de estar generando un déficit de 3 puntos, podría estar en un superávit de 3 puntos. Ahora, digo, vos no podés estar continuamente llorando sobre la leche derramada, o sea, tenés que arreglar el problema. Este problema se arregla con 3 elementos, básicamente. El problema de la fórmula, poniendo una fórmula que tenga sentido, y por otro lado, el problema de las cantidades se arregla extendiendo la edad jubilatoria y pagando menos. O sea, lamentablemente es así. Y lo que hay que entender es que el sistema está quebrado, o sea, está quebrado. Es como que alguien metió guita en una alcancía y le afanaron la alcancía. Pues no la tenés más, a ver si lo entendés. O sea, ya está. O sea, entonces hay que buscar la forma de entender, pero si nadie se quiere hacer cargo de eso, empieza, no, vos querés matar a los viejos, no quiero matar a los viejos, o sea, porque aparte se llama, digamos, el problema, digamos, las jubilaciones argentinas no son bajas, el problema no es que las jubilaciones sean bajas, sino el problema es que es un país empobrecido, que es muy distinto. Entonces, a mí me parece bien que el gobierno avance en esa reforma, ¿sí? Eso, digo, está muy bien que lo haga. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que también está en todo este quilombo está metida la reforma tributaria, que es la de la nación y la de provincia. Entonces, las provincias van a bajar impuestos por el equivalente de 20.000 millones de pesos, que el gobierno se los va a compensar con plata que le da la nación. Con lo cual, las provincias, excepto Buenos Aires, ahí, digamos, quedan neutrales. Buenos Aires recibe 40.000 millones de pesos. O sea, y a todo esto que los pone la nación. O sea, es cierto que Buenos Aires está quebrada técnicamente porque aporta 40 y se lleva 24. Pero eso es un problema entre Buenos Aires y las provincias, y entre las provincias y la nación, ¿no? O sea, ya incluida Buenos Aires. Entonces, tío, ¿con qué lo van a financiar? Lo van a financiar con el pase de factura a los jubilados, esos 60.000 millones de pesos. A mí me parece un disparate, porque vos, digamos, el problema previsional lo tenés que arreglar y encapsular y sacarlo de la cancha. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? No solo está jodiendo a los jubilados presentes, sino que está jodiendo a los jubilados futuros. Entonces, ¿cómo? Vidal tiene tanta conciencia social, es tan socialista, es tan buenista, le gusta tanto, quiere tanto a los pobres, todo. Ahora le importa 3 carajos romperle el culo a los jubilados con tal de agarrar y consolidar su proyecto político. Es decir, con lo cual, si esto hubiera pasado en el kirchnerismo sería un escándalo. ¿Estás enojado con María Eugenia Vidal? No, digamos, o sea, no estoy enojado con ella, pero solo describo la realidad, o sea, me parece una colectivista, digamos... Bueno, ella tiene un problemón en la provincia de Buenos Aires que además viene de arrastre de décadas, ¿no? Está bien, pero digamos, ella tiene tanta conciencia social y le va a empomar, digamos, la continuidad de su proyecto político a los jubilados. ¿Es ella la que está definiendo de dónde va a salir la guita, cómo va a salir la guita? ¿O ella dice yo necesito tanta guita? Pero si tiene conciencia social, que levante la mano y diga, ¿no? ¿Cómo van a hacerlo contra los jubilados? No existe eso. Bueno. Ella pide la plata, después el gobierno nacional... Hay que entonces el dinero no es fungible. O sea, porque entonces si es Vidal no es fungible el dinero. Vamos, muchachos. Es decir, a ver, lo que quiero mostrar es que hay una doble moral, o sea, le preocupa mucho a los pobres en tanto y los jubilados y todo, digo, en tanto y en cuanto no le toque la guita a ella. Porque, digo, es muy divertido, en un momento dice, no, porque están cuidando cada peso que gasta. Si estás ahorrando, devolver impuestos. No, te mete un inmobiliario que te rompe el que te jede y te deja con el que te jede mirando al norte, ¿no? O sea, entonces a lo que voy, sí. Ahí salió breve digresión tu amigo Melconian a decir que diciembre viene bravo en términos inflacionarios. Sí, viene entre 2 y 2,5. Él está calculando 2,93. Bueno. Gracias González Fraga y Marcos Peña. De ustedes hicieron mucho para hacer ese saltito de la tasa de inflación. Pero bueno, digamos, el señor Marcos Peña sigue creciendo en el keynesianismo. Con lo cual el 2017 podría llegar a estar cerrando entre un 23 y un 24% de inflación. Sí, por eso, digamos, ahí entonces lo que quiero señalar es lo siguiente, que lo interesante es que ahora
como el nivel de actividad está desacelerando y el Banco Central trata de controlar esto con una tasa de interés que según el criterio de los iluminados Marcos Peña y Quintana es alta, entonces, claro, le echan la culpa de cómo se viene desacelerando la actividad a Sturzenegger, lo cual es falso, porque en realidad la tasa de interés, vos sabés que la tasa de interés existe previo a que existiera el dinero, porque tiene que ver con la decisión de postergar consumo, ¿sí? O sea, pasar consumo del presente al futuro y viceversa, y lo mismo para la producción presente y futuro, o sea, la inversión, ¿sí? Entonces, eso existe independientemente existe el dinero. Entonces, en realidad, la tasa de interés en Argentina es alta, básicamente, porque hay poco ahorro. Es decir, si quieren algún responsable por la alta tasa de interés, es el Ejecutivo, o sea, que lo miren a Marquitos Peña, que no quiere ahorrar. Digo, que lo miren a Marquitos Peña, que, digamos, quiere mandar, digamos, tras que tenemos pocos impuestos, o sea, uno más, que es a la renta financiera, ¿no? O sea, uno que castiga el capital, que castiga la formación de capital, que castiga el ahorro, fenómeno. Todo así. Seguía siendo keynesianismo, Marquitos Peña. ¿Sabes cuál es la figura? Mira, la figura es, estamos yendo contra el iceberg, Marcos Peña grita, acelera, que lo rompemos todos, porque el cambio es, no lo que decimos los pelotudos de los ortodoxos, ¿sí? Que si el barco se pega contra el iceberg se hunde, como pasó en el 75 con el Rodrigazo, como pasó en el 82 con la tablita cambiaria, como pasó en el 89 con la hiper de Alfonsín, o como en el 2001-2002 con la convertibilidad. Él cree que va a generar la gran fábrica de cubitos, ¿sí? Y entonces ahí, digamos, en ese momento quiero ver qué van a decir el pedazo de mierda de Iglesias, el repugnante de Amadeo, que salen y bancan tanto el gradualismo, ¿sí? Pero ¿hay gradualismo? ¿Hay gradualismo? No. ¿Qué gradualismo? Acá hay inacción directamente. Pero, digo, al margen de eso... Porque ayer Monteverdi me decía, ojalá hubiera gradualismo. Bueno, a ver, de vuelta, ni eso. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Cuando estalle la piña y los niveles de pobreza salten a niveles estratosféricos... ¿Pero vos decís que eso va a ocurrir? ¿Y cuándo? Eso va a ocurrir inexorablemente, no sé cuándo. Ahora, el día que nos corten el financiamiento, la piña es inexorable. Es decir, esto no termina bien, termina mal. Pero financiamiento seguimos teniendo todo el 2018. Bueno, ok, pero va a haber algún día que se va a cortar. Entonces ese día la piña va a ser inexorable y esto no va a terminar bien. Entonces ese día, digamos, porque como además salen a perseguir a los que piensan distinto, ¿sí? O mandan o han nombrado como comisario ideológico a Iglesia a perseguir a los que piensan distinto, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, vamos a ver qué pasa. O sea, me parece que estamos mal y vamos peor. Bueno, de todas formas yo creo que el 2018 va a ser un poco parecido al 2017, ¿no? No veo demasiados cambios. ¿O vos sí? No, yo creo que no, que van a redoblar la apuesta keynesiana y se van a terminar pegando la piña, porque como se va a empezar a desacelerar la actividad económica, yo me imagino un ataque sobre el Banco Central, en el cual, digamos, o Sturzenegger renuncia o sin embargo, se lo llevan puesto. Sin embargo, los números de la construcción, de la obra pública, todo eso está todo pum para arriba, ¿no? Sí. Digo, mirá lo que pasó mirá el dato de industria de Fiel. Como, digamos, o sea, empieza a mostrar una tendencia distinta. Digo, me parece que esto de que se empiezan a achicar las tasas de expansión no es un tema menor. Y que jefatura de gabinete quiera responsabilizar de esto al Banco Central me parece más grave aún, con lo cual o se lo terminan llevando puesto, que es lo que hicieron con Melconian en el Nación, con lo cual no me imagino que van a poner no van a poner a Paul Volcker, ¿no? O sea, van a poner, no sé, un modelo González Fraga, un modelo Marco del Pont, digamos, ese estilo es el que le gusta a ellos. Digamos, podríamos llamar, Marquito, ¿sabes qué? Llamarlo a Banoli, si ya que estás, ¿no?
Digo, algún boludo que le guste la emisión monetaria, o el propio Kichilov. Así que... Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Además, si te dejo seguir hablando... Sí, va a haber... va a haber un quilombo novela. Bueno, nos fuimos...